Bueno amigos, hoy vamos a hablar de seguridad pasiva, vamos a hablar de cómo la administración puede matarnos por no hacer su trabajo, por esas cosas que hay en el entorno de las carreteras que no cumplen ninguna función. Y para ello, y como ejemplo, nos vamos a ir a Barcelona, a la zona de Cunit, zona de Sitges, Cunit y toda esta zona de ahí, y vamos a ver cómo tienen una carretera desde hace muchísimos años. Creo que es un buen ejemplo. Es un ejemplo que en el año 2019, cuando me pasé por allí por primera vez, vi la situación que había y era dantesca y brutal. Os voy a poner el vídeo. Pero actualmente creo que, bueno, pues que ha llegado el momento de generar un escándalo sobre esa situación que es totalmente hostil, imprudente e ilegal de nuestra administración pública contra los ciudadanos que transitan por esa carretera. La seguridad pasiva es un elemento importante, lo estamos viendo como todo lo que pasa en el entorno de las carreteras cuando se produce una salida de vía, ese tipo de accidente de salida de vía es importante para las lesiones de las personas afectadas en ese siniestro, ¿no? Por lo tanto, amigos, en este episodio vamos a centrarnos en seguridad pasiva y esos ilícitos que comete la administración pública que tienen tal nivel de imprudencia, además de ser ilegales, como he dicho, que son capaces de matar a ciudadanos, y lo lamentable de todo esto es que muchas veces lo hacen con absoluta impunidad. Vamos a ver este episodio. Bien, como os advertía, vamos a hablar en este episodio de esa seguridad pasiva de la carretera y vamos a coger un ejemplo que para mí es una referencia importante en el ámbito de todas las carreteras que he visto. No estoy diciendo que en otras carreteras no esté, sino estoy diciendo que en este caso reflejan perfectamente lo que quiero contaros en este episodio. Mirad, cuando tenemos en el entorno de la carretera tenemos elementos que son altamente agresivos en caso de salida de vía, la obligación del sistema, del titular de la vía, porque así es el imperativo de la norma técnica trasladado a través de la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, de restablecer esa seguridad vial, ¿no? De garantizar esa seguridad vial. Siempre que se pueda. Alguno me diréis que hay carreteras muy antiguas que tienen en su entorno elementos altamente agresivos y claro, como son muy viejas tenemos que soportarlos. No, el ciudadano no tiene la obligación, o sea, el deber de soportar esas temeridades de nuestra administración pública. Mirar, el punto 2.5.3 de la orden circular 229/1971 estaba diciendo sobre postes y árboles, hablo de 1971, faltaban todavía 7 años para que se aprobara nuestra última Constitución, antes de pensar en instalarse barreras de seguridad debe intentarse eliminarlos o, cuando sea posible, hacer los postes frágiles mediante una sección de rotura fácil. La seguridad de los usuarios exige la supresión de las líneas de postes próximos a la calzada, etcétera, etcétera. Vale. En el año, hay más, está la 317, la 321/95 TIP y ahora nos vamos a la orden circular 28/2009, porque como vamos a ver imágenes desde el año 2009, pues voy a coger esta. La orden circular 28/2009 está diciendo en el punto 2.1, consideraciones generales, una vez identificadas las zonas con elementos o situaciones potenciales de riesgo, se plantearán las soluciones alternativas que se señalan a continuación, todas ellas preferibles en lo que a seguridad vial se refiere a la instalación de una barrera metálica barrera de seguridad metálica, lo hice al revés, con el orden de prioridad siguiente. Y el punto 1 de prioridad, fijaros qué curioso, que es eliminar el obstáculo o desnivel. Eliminar el obstáculo. Y el punto 3 dice trasladar el obstáculo fuera de la zona de riesgo. Vale. Esto lo dice en el año 2009. La última, que es la orden circular 35/2014, que es la última orden que tiene que cumplir el mantenimiento de carreteras, nos está diciendo, una vez identificadas las zonas con elementos o situaciones potenciales de riesgo, se plantearán las soluciones alternativas que se señalan a continuación, todas ellas preferibles en lo que a seguridad vial se refiere a la instalación de una barrera de seguridad o pretil, con el orden de prioridad siguiente. Y en el punto 2, aquí ya nos pasa al punto 2, dice eliminar el obstáculo o desnivel. Mirad, por lo tanto,
ese repertorio de órdenes técnicas que nos está reflejando desde el año 1971 cuál es el estado del arte y qué consideraciones debe tener la seguridad pasiva en el marco de nuestras carreteras, por lo tanto en el escenario por el que circulamos, está advirtiendo la retirada de todos aquellos obstáculos, o sea, el despeje de los márgenes, cuando no sea útil. En el caso que vamos a ver, no es útil, son unos postes colocados ahí, una auténtica salvajada que se reitera a través de toda la carretera de Cunit. Y en esa carretera de Cunit, desde el año 2009 estamos viendo que eso está ahí. Pero claro, en el año 2009 teníamos un mallado, el mallado desaparece posteriormente y sucesivamente vamos a ver cómo en años posteriores solo quedan los postes, esperando que un ciclista, un motorista, un ciclomotorista se estampe por salida de vía contra un poste de ese tipo que no cumple ninguna misión. Nuestros titulares de las vías están omitiendo la obligación que tienen de despejar ese margen y dejar de ponernos en peligro. Pero es que además, los responsables de la vigilancia y sanción no están haciendo su trabajo, pues tienen la obligación, por el mandato del artículo 87 del Real Decreto Legislativo 6/2015 o 86 en lo relativo a la incoación del expediente sancionador de la Ley de Seguridad Vial. La obligación, porque así lo dice el Real Decreto 320/94 en su artículo 4, deberán, denuncias obligatorias, de denunciar y abrir el expediente sancionador a ese titular de la vía, para que haga el despeje de márgenes. ¿Pero qué pasa? En los procedimientos de formación de estos funcionarios públicos, en los modelos de formación, nunca aparece la vía, por eso nunca la veréis, o muy poquitas veces la veréis, implicada en un siniestro de tráfico como factor concurrente como mínimo, ¿vale? Aunque en muchas ocasiones sí es factor concurrente. Por lo tanto, está aleccionado el sistema para que no refleje la situación que tenemos en nuestras carreteras. Y ese aleccionamiento del sistema para que no refleje la situación que tenemos en las carreteras, persiguiendo a aquellos que se atreven a denunciarlas, por ejemplo, si pertenecen a los cuerpos y fuerzas de seguridad, o haciéndoles la vida imposible como me la hicieron a mí, pues al final, señores, ese aleccionamiento que se sufre ahí hace que la moral de la gente se debilite y no proceda a la denuncia de este tipo de infracciones. En esta ocasión concreta, los cuerpos y fuerzas de seguridad competentes en materia de vigilancia de la carretera de Cunit, esta en concreto, la de la costa Cunit, lo que deberían de haber hecho es denunciar esa situación. Además de denunciarla, deberían de haber hecho un informe serio al titular de la vía para que restituyera la seguridad vial. El titular de la vía, en su misión de vigilancia y mantenimiento, cosa que no está haciendo, debería de haber retirado ya esos postes hace años. Mientras tanto, esos postes permanecen ahí esperando que alguien se mate. En el suceso o en el caso hipotético de que alguien pierda el control, impacte contra uno de esos postes, que sepa, primero, que debe, creo, en defensa de su derecho, recurrir a la responsabilidad patrimonial de la administración pública, puesto que no tiene el deber de soportar ese daño. Y luego, además, señores, resulta que podríamos considerarlo en términos penales, puesto que el tipo penal 2 del artículo 385 del Código Penal establece que es un delincuente aquel que, teniendo el deber de restituir la seguridad vial, no lo haga. Sin más que decir y sin enredarme nada más, os llevo a la carretera de Cunit conmigo, pensar por vosotros mismos, observar eso que os he dicho y recordar que el artículo 57 de la Ley de Seguridad Vial y el 139 del Reglamento General de Circulación le obliga al titular de la vía a mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Os llevo conmigo y vamos a ver insensatez, locura, barbaridad, ilegalidad, lo vamos a ver todo junto. Vamos a verlo. Bueno, estamos en la carretera de las costas de Cunit. Veis todo lo que nos estamos encontrando. Y nos hemos encontrado una cinta de policía local tirada. Lo vamos a aprovechar para que esto que veis aquí... A ver, me va a dar. Esto que veis aquí, pues señalizarlo un poco. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle aquí unos colgantes. Y a ver si así también la policía local, cuando pase por aquí... Pues hay otra cinta aquí, cuando pase por aquí, pues se da cuenta que alguien ha aprovechado la cinta que había tirada en el suelo
para algo interesante, aparte de que vamos a denunciar, ¿eh? Vamos a denunciar todo lo que tenemos allí también, todos los postes estos, que está toda la carretera llena, con hierros aquí que te los clavas. Desastre. Bueno, ¿esto qué es? Vaya mierda.